Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Desafío Direccional. Bueno, pues bienvenida María. María es una crack de los negocios online. y la verdad que la primera pregunta que quería hacerte era que nos retractáramos a la María que era una niña y ver un poco qué sueños tenía y qué era lo que quería ser de mayor o se imaginaba ella que quería ser. Pues yo la verdad es que no creo que fuera una niña con ninguna gran vocación, aunque sí hay dos momentos de mi vida en los que dije que quería ser algo, ¿no? El primero fue con 5 o 6 años que yo decía que quería ser azafata de vuelo. Y esto era porque tenía una vecina que era azafata, entonces yo la veía, pues yo tenía esos 5 años, pues mi vecina tendría 20 y tantos o así, yo la veía pues entrar y salir con su maleta y pues escuchar en mi casa pues que era azafata. Y entonces yo durante un tiempo me empeñé que también que quería ser azafata, un poco por afinidad, ¿no?, con esa chica que yo la veía y como que le tenía cariño. Y después con 12 o 13 años, pues en el colegio me hicieron un test, en mi colegio hacían como un test de orientación profesional, un poco para ver tus capacidades o ver qué tipo de carrera se te podía dar mejor. Yo estoy hablando de esto de los años 90, no sé ahora cómo se hace, y en ese test pues a mí me salió que a mí me iba bien derecho o abogada. Entonces yo, como el test me lo había dicho, pues yo iba por ahí diciendo que quería ser abogada, pero vamos, que ya te digo que eso fue puntual, ninguna vocación y al final ni azafata, ni abogada, ni nada. Al final que cuando ya llegaron entonces esos 18 años y tienes que decidir un poco más tu futuro, ¿no? Que supone que ibas a ser ya para siempre, ¿qué era lo que decidió María? Pues en algún momento, como tenía gran vocación, pues el tiempo iba pasando y bueno, pues ya cuando estaba en COU, que era pues cuando ya había que decidir, pues en algún momento, y no sé cómo ni por qué, yo decidí que iba a estudiar psicología. Y de hecho, pues yo rellené los papeles, ¿no?, que luego hay que presentar en la universidad, pues con todas las opciones que tienes, y el primero que puse fue psicología. Pero justo el día antes de entregar los papeles, en el metro me dieron una propaganda de una academia audiovisual o de unos cursos de algo audiovisual. Y cuando me dieron eso yo dije, joder, ostras, si es que esto creo que es algo que a mí me puede gustar. A mí me encanta el cine, yo escucho la radio 24 horas y no sé, nunca me había planteado que esto existía, ¿no? Entonces volví a casa, miré si eso o algo parecido existía como carrera y vi que sí, que había una carrera que no era tan súper conocida en aquella época, ¿sabes? Pues eso, pues como derecho, medicina o arquitectura, pero sí había una carrera que se llamaba comunicación audiovisual. Me daba la nota y dije, jope, pues yo creo que esto mejor que psicología. Así que me volví a comprar los papeles, los volví a rellenar, puse como primera opción comunicación audiovisual y entré. Y entonces fue una propaganda lo que te hizo decidir que al final querías estudiar comunicación audiovisual. ¿Y qué tal? O sea, entraste en comunicación audiovisual y era lo que te esperabas. ¿Qué aprendiste durante esa etapa universitaria? En realidad sí fue una propaganda, pero claro, yo creo que muchas veces pues te centras en las cosas que conoces, la lista ahí de carreras es inmensa y pues muchas veces, no sé, ni te planteas. Yo nunca me había planteado que podía existir esa carrera, no conocía a nadie que la estudiara. Entonces, bueno, al final sí, o sea, realmente fue una propaganda. Y la carrera, pues la carrera tenía muchos defectos, creo yo, como muchas carreras. Los primeros cursos eran súper genéricos, dábamos historia, lengua, arte, cosas que, bueno, a mí me gustaban, ¿no? Porque yo siempre, nunca he sido mucho de matemáticas y de física, siempre he sido más eso, un poco de lengua, literatura, de historia. Y como asignaturas no me disgustaban, pero es verdad que no veía yo cómo se aplicaba muy bien a la carrera. Y es verdad que está muy bien saber de arte, saber de historia, saber de expresarte y de comunicar, ¿no?, para la carrera, pero a mí lo que me pasó con esta carrera, que es lo que creo que pasa con muchas y creo que es el problema, ¿no?, de la universidad española o de muchas carreras, es que les falta practicidad, les falta, no sé, les falta un poco que te enseñen cosas que luego tú realmente vas a desempeñar en los trabajos y también que te enseñen a pensar.
y eso es lo que también me faltó en mi carrera. Y con respecto al tema del género dentro de tu carrera, ¿cómo consideras que se veía un poco ahí el papel del hombre y la mujer? ¿Era una carrera que tenía mucho sesgo, a lo mejor para un género o para otro, bastante paridad? No, la verdad que tenía mucha paridad. Yo lo estudié esto en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Complutense de Madrid. En esa facultad tienes junto periodismo, publicidad y comunicación audiovisual, que además son carreras que tienen la base común. De hecho, los 3 primeros años son comunes y luego los 2 últimos, porque son licenciaturas ya de 5 años, ya se especializan, ¿no? Y la verdad que había paridad total. En mi clase, no sabría decirte el número, pero vamos, no fue algo que yo nunca pensara, uy, en esta clase hay muchos chicos o muchas chicas, ¿no? Como en otras carreras. Creo que en ese sentido era una carrera muy, muy abierta. Y cuando ya se acercaba un poco más, a lo mejor, no sé, cuarto o quinto de carrera, que ya veías tú ahí el fin de ese periodo estudiantil, ¿cómo decidías un poco qué es lo que va a venir? ¿O cómo te sentías tú? ¿Te sentías perdida? ¿Sabías dentro de lo que habías visto un camino muy claro? ¿Cómo continuó por ahí la aventura? Al final en esa carrera, ¿no? Pues el sueño de mucha gente que estaba en la carrera era acabar haciendo cine. No era mi caso, a mí me encantaba el cine, me gustaba, pero me gustaba mucho el cine en un plano quizás más teórico. A mí me gustaba leer libros de cine, del periodo clásico de Hollywood, del expresionismo cinematográfico en las películas de X, ¿no? Quizá yo he sido eso, pues más teórica y cuando ya se estaba acabando la carrera, yo había hecho también un par de cursos de edición de vídeo, que me gustaba bastante, y de grabación de cámara, que no me gustaba nada. Y al final vi eso, pues que me gustaba más una parte teórica y decidí empezar el doctorado. Porque al final, pues el doctorado, las puertas que te abre es básicamente las de trabajar en la universidad, ¿no? Pues quizás esa carrera no es una carrera de ciencias, no es tanto de investigar en un laboratorio, ¿no? También hay investigación en el mundo audiovisual, pero no como en una carrera de ciencias. Pero vi que como la parte que a mí me gustaba y siempre, aunque nunca tampoco me había planteado ser profesora, pero esa parte de docencia, no sé, me atraía de alguna manera y pues eso, empecé el doctorado. Que nunca acabé y tampoco acabé nunca siendo profesora ni trabajando en la universidad. Bueno, es lo normal también, ¿no? Que uno empieza algo y al final dice, pues por aquí no quiero tirar. Y bueno, ¿alguna anécdota que quieras contarnos de ese periodo? ¿Alguna anécdota? ¿Y qué pasó cuando en ese momento, ¿no? de que decidiste, imagino, no seguir con ese doctorado, que te sentías un poco perdida de ahora para dónde voy? ¿Qué decisión tomaste para empezar otra vez a encarrilarte hacia algún sentido? Pues a ver, yo empecé el doctorado y yo soy una persona que me gusta estudiar y bueno, estaba bien y de hecho pues ya tenía un profesor que estaba interesado por mí, que me había ofrecido ser mi director de tesis, ¿no? Porque ya no sé cómo es ahora, pero por lo menos antes o en ese mundo, en el doctorado el primer año son cursos, no empiezas la tesis, son cursos y luego ya sí que ya decides si empiezas la tesis, ¿no? Entonces yo ya estaba haciendo los cursos y bueno, pues alguien se había ofrecido, ¿no? A ser mi director de tesis. Y hablando con él, pues antes de la decisión final, ¿no? Porque él me dijo que hacer el doctorado, ya escribir la tesis era algo muy duro, porque a la gente le lleva, es una gran inversión de tu tiempo, ¿no? Mucha gente tarda, yo qué sé, 4, 5, 6 o 10 años, ¿no? En escribir la tesis. Y entonces él me decía que en parte no me veía demasiado convencida y que si yo quería seguir adelante por mi propio bien, pues que lo pensara bien y que estuviera convencida, porque si no iba a ser una tontería invertir 2, 3 años para luego dejarlo, ¿no? Siempre iba a aprender algo, ¿no? Pero que a lo mejor era una pérdida de tiempo. Entonces justo era verano y me dijo, si quieres, pues tómate el verano para pensarlo, si realmente quieres seguir y bueno, pues en septiembre, pues si quieres te matriculas, hablamos o ya me cuentas, ¿no? Y a todo esto, pues yo estaba, no sé cómo, vi una oferta de trabajo y me apunté a esa oferta de trabajo. Y la oferta de trabajo era para una productora de documentales de animales, básicamente. Y esa productora lo que hacía era vendía esos documentales en distintas ferias internacionales. Entonces era un trabajo que tenía un componente comercial, ¿no? De ir a ferias y vender el producto, distribuir ese producto de esa productora. Y la verdad que pensé que era un trabajo que me podría gustar, porque yo había trabajado de cara al público, ¿no? Por un negocio familiar y creía que se me daba bien.
Y bueno, pues estuve en un proceso de selección largo, también era mi primer proceso de selección, yo cada vez me iba emocionando más, ¿no? Me iba pasando fases y al final pues no me cogieron. Y creo que me dieron una explicación, porque creo que me vieron con cara de pena, ¿no? Cuando no me cogieron, y por lo menos lo que me explicaron, yo no sé si es la verdad, me dijeron, no, si tú, o sea, creemos que lo podrías hacer bien, ¿no? Y para la edad que tienes sí que te vemos que lo podrías hacer y hablas bien inglés, porque claro, era un requisito súper importante si vas a vender en mercados internacionales hablar inglés, pero me dijeron, pero es que había otra chica que habla mejor inglés que tú y tiene más experiencia, porque ella ha estudiado en Estados Unidos, pues habría hecho, no sé, algún curso, o algo en Estados Unidos, entonces como que a ella la veían más suelta y que conocía mejor todo ese mundo, ¿no? Y otra casualidad de mi vida, yo no sé qué tengo con los transportes públicos, pero salí de esa entrevista de trabajo en la que no me habían cogido y no sé si ese mismo día o al día siguiente, en una parada de autobús vi un cartel que ponía se busca una chica para ir a Estados Unidos a cuidar niños. Y yo dije, a ver, me acaban de tirar de un trabajo que creo que me gustará porque no hablo inglés suficientemente bien y no conozco el mercado norteamericano. Y no sé, yo lo vi como una oportunidad, ¿no? Me puedo ir a Estados Unidos y ganar eso, o me puedo quedar aquí a hacer la tesis que no estoy 100% convencido, mi director me está diciendo que tampoco me ve convencida y entonces dije, yo voy a llamar a ese teléfono. Y nada, dicho y hecho, al mes estaba en Estados Unidos. Madre. Así, decisiones espontáneas muchas veces son las mejores. Para este tipo de cosas que implican, no sé, un cambio o una decisión importante, en mi experiencia, sí, porque si no a veces te lo empiezas a pensar mucho y te entran los miedos y los ISIS y no lo haces. Ya. ¿Y qué tal allí fue en Estados Unidos? En Estados Unidos la experiencia fue súper buena también porque fui a dar con una familia genial. Yo creo que muchas veces pues, las experiencias estas de intercambios, ¿no? De que te vas a vivir con una familia, pues dependen mucho de la gente con la que des, ¿no? A ver, yo ya era mayor, ¿no? Yo ya había hecho la licenciatura, había hecho unos años de doctorado, pues creo que tenía 25 años, pero la experiencia fue muy bien. Lo que gané, aparte de una familia súper maja, pues darle un impulso al inglés, que eso siempre es súper importante y que a mí luego me ha abierto muchas puertas. Y también conocer mejor a los americanos, ¿no? El mundo en Estados Unidos, que al final todos lo conocemos mucho, ¿no? Pues por las películas, por las series con las que crecemos. Pero bueno, estando allí, ¿no? Y viviendo 6 meses como viví yo con una familia, pues les conoces mejor y eso luego también pues me ha dado oportunidades, ¿no? Para otros trabajos, ¿no? Que al final es un poco con la idea que me fui, ¿no? Después de esa experiencia que me habían rechazado en el puesto de trabajo por no tener esos requisitos, pues al final dije, pues yo estos requisitos parecen importantes, los voy a conseguir de alguna manera. Y así fue. Qué bien. ¿A qué ciudad te fuiste en Estados Unidos? Pues me fui al norte de Florida, a una ciudad que se llama Jacksonville. Ah, me suena de alguna serie. Esa vez tiene que salir en alguna, seguro. Bueno, y entonces estuviste allí esos 6 meses del tema, sobre todo, imagínate que lo que se llama ahora au pair. Y después de esos 6 meses, ¿decidiste que no querías quedarte más? ¿Se te acababa la visa? ¿O por qué decidiste volver a España? ¿O cuál fue el siguiente paso? A ver, por un lado se me acababa la visa, ¿no? Por otro lado, al final, o sea, como experiencia estaba bien, pero yo al final estaba viviendo con una familia y cuidando niños, que le cogí un montón de cariño a la familia, a los niños, pero pues, no era algo que yo quisiera hacer con mi vida. Y quedarse en Estados Unidos, pues a lo mejor lo podía haber intentado, no es nada fácil. Necesitas pues, un sponsor, un trabajo, no sé qué, y bueno, pues al final como que fue natural, ¿no? Yo nunca fui con la idea de quedarme. Fui con la idea, pues eso, mejorar inglés, no sé, la experiencia y una vez que eso ya pasó, pues decidí volver. Genial. Y bueno, luego entonces en algún punto decidiste irte a otro país y seguir experimentando lo que es vivir y trabajar en el extranjero. O sea, cogiste manía a España o algo, porque como te dijeron que no tenías buen inglés y te fuiste para Escocia. Y ahí en Escocia, un poco cuéntanos qué pasó, qué estuviste haciendo, decidiste intentar continuar con los audiovisuales o simplemente mejorar el inglés en otro tipo de trabajos. Pues yo cuando volví de Estados Unidos, la verdad que no sabía qué iba a hacer y tenía una amiga que
Ella había estado trabajando en la televisión, me parece que era en Antena 3. Y bueno, el mercado laboral en ese momento en España en general, no solo en el mundo audiovisual, estaba un poco regular, ¿no? Y ella, bueno, pues había ido encadenando una serie de contratos temporales, pues y al final no se lo habían renovado, tenía otros amigos que también, casi todo el mundo no trabajaba en la televisión y todo el mundo estaba ahí pues con contratos temporales o nadie tenía nada muy claro. Y esta amiga pues se quería ir a algún sitio de habla inglesa, y al final ella decidió a Escocia y nada, me dijo que sí me apetecía irme con ella, y la verdad que a mí pues me había encantado la experiencia de vivir fuera, y viendo un poco el panorama aquí dije, venga, pues sí, vámonos, yo me voy contigo. No íbamos con ningún periodo de tiempo establecido, ¿no? Como bueno, pues vamos y ya está, y cuando nos cansemos pues ya volvemos. Y en mi caso, mi amiga se volvió antes, pero en mi caso yo me quedé allí 4 años en Escocia. Y la verdad que puedo decir que ha sido una de las mejores épocas de mi vida en el plano personal, ¿no? Las experiencias que he vivido allí, las personas que he conocido allí, que hoy en día son pues, de mis grandes amigos, el estar tú en un país donde no está tu familia y no conoces a nadie y tener que buscarte la vida, porque ahí ya yo no me fui como a Estados Unidos, ¿no? Yo en Estados Unidos me iba a vivir a una familia, ¿no? Alguien me esperaba en una casa y yo les iba a cuidar a los niños, pero de alguna manera ellos me iban a dar de comer, ¿no? Pero no, yo en Escocia pues me fui sin nada, sin trabajo, con una reserva en un hostel y poco más, y ahí era buscarte trabajo, arréglate pues todo, ¿no? Cosas que en España yo nunca había hecho todavía pues porque vivía con mis padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia fue súper enriquecedora. Quizás a nivel profesional no fue tan enriquecedora, yo creo que de todo aprendes, ¿no? Pero me refiero a que no fue enriquecedora en el sentido en que al final pues no hice pues, quizás grandes trabajos, ¿no? Al final trabajé mucho en hostelería, en cosas de eventos, en tiendas y en ese tipo de trabajos, que aunque sí considero que aprendí mucho y me enseñaron y seguí mejorando el inglés, pues no forjé ninguna gran carrera profesional en ese sentido. Bueno, muchas veces también dicen que hay que saber trabajar en otro tipo de trabajos, ¿no? Para también aprender, ¿no? De la vida y de ver de cómo se gana la vida a otras personas, y al fin y al cabo tiene que haber de todo en la Villa del Señor, como se suele decir. Así que, bueno, me alegro mucho de que esa experiencia fuera bien. No sé qué tal se vivía allí con el tiempo en Escocia, viniendo de Madrid, luego de Estados Unidos. Imagino yo que lo típico, la comida y el tiempo es lo que más de menos se echa. ¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje, digamos, durante ese periodo allí en Escocia? Pues, a ver, por un lado lo que dices, ¿no? Se echan muchas cosas de menos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo, por ejemplo, que soy una persona que le gusta el buen clima y le encanta el sol y eso, pues en Escocia y en el norte de Europa y hay poco y es escaso. Pero imagínate lo a gusto que estaba para quedarme en un país, ¿no? Donde lloviera tanto y hiciera tan mal tiempo, ¿no? Yo de las cosas personales que me llevo de Escocia, aparte de grandes amigos, fue el conocerme bien por primera vez a mí misma, ¿no? Creo que esa experiencia, en Estados Unidos creo que lo tuve un poco, pero creo que en Escocia se multiplicó. Al final, yo vivir fuera es algo que le recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque al final supone salir totalmente de tu ambiente, de tu zona de confort, de las cosas que conoces, de las cosas que te son, no sé, naturales y normales para ti. Cuando tú sales de todo eso, es cuando te empiezas a dar cuenta, ¿no? De todas esas cosas y te empiezas a preguntar ¿y por qué tú actúas así? ¿Y por qué eres así? ¿Y por qué te gusta esto? ¿Y por qué lo otro? Y las cosas que se te dan mejor y las cosas que se te dan peor. Y eso a veces lo aprendes también en otros entornos y en otros ambientes a medida que vas creciendo, pero muchas veces cuando sobre todo eres medio joven y te vas a vivir fuera, yo creo que ese aprendizaje es mucho más rápido, ¿no? Y aprendes no solo de ti, sino aprendes de tu propio país. Porque cuando viajas no es lo mismo, ¿no? Tú te puedes ir 3 semanas, como se va la gente normal, ¿no? Cuando tiene vacaciones a cualquier sitio, a Estados Unidos, a Tailandia, a lo que sea, donde sea. Y, hombre, pues por supuesto que ves diferencias, ¿no? Sobre todo las más obvias. Pero cuando ya vives en otro país, en otra cultura, pues te empiezas a dar cuenta de que ellos hacen las cosas diferente y te empiezas a plantear, pues en España hacemos las cosas así o en España somos así comparado con cómo son aquí, ¿no? Y eso te permite coger lo mejor de los dos mundos, ¿no? Ver, pues a mí en España me gusta más que somos de esta manera. Y en cambio en Escocia creo que esto, en el mundo anglosajón, creo que esto lo hacen mejor, ¿no? Y
y creo que eso es de las cosas que gané, ¿no? Sí, la verdad es que yo en ese aspecto también, cuando en mi experiencia de Erasmus, que pese a que el Erasmus siempre es un mini clima, ¿no? Dentro de cuando te vas a estudiar fuera, pero al fin y al cabo tienes que acostumbrarte a las costumbres y vivencias de otro país, los horarios, la comida, cómo se saluda incluso, ¿no? Tonterías que parecen muy pequeñas, pero que al final son los que forjan el día a día. Y bueno, entonces si estabas tan a gusto ya por allí en Escocia, ¿qué es lo que te hizo terminar ese periodo a los 4 años? Bueno, al final, no sé, las cosas empiezan y se acaban, ¿no? Todo en la vida, y yo me he dado cuenta, según pasa el tiempo, que yo tengo esos ciclos como de 4 o 5 años en los que necesito un cambio, ¿no? Y quizás, pues, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho de Erasmus. Yo nunca hice un Erasmus y por eso quizás, pues, Escocia se convirtió en mi Erasmus de alguna manera, ¿no? Un Erasmus muy, muy prolongado. Y al final, claro, es un mundo en el que yo estaba, pues que la gente viene y va, ¿no? Entonces también al final, después de, porque claro, yo sí que tengo que reconocer que sí tenía amigos escoceses y tenía amigos australianos y de otros países, ¿no? Porque la verdad que ahí en Escocia, en Edimburgo, donde yo vivía, es una ciudad súper internacional, pero como mi idea nunca fue quedarme a vivir allí, pues no hice a lo mejor por conseguir un trabajo ahí pues súper estable, de algo así como más serio, con proyección, y la gente con la que me movía pues también era gente así pues como más de paso. Entonces pues, también llega un momento en que eso se convierte en una vida que no es estable, ¿no? Y tú vas creciendo y quieres otras cosas, y aparte pues lo que te digo, que yo veo que ya estoy viendo que funciona en ciclos pues de 4 o 5 años, y llegó mi momento de quiero hacer otra cosa. Quiero, no sé, no sabía el qué, pero alguna otra cosa quería hacer y volví a España. ¿Qué pasó en ese periodo en España? Es decir, cuando haces esos ciclos, ¿te sientes perdida o sí que tienes claro, no te agobia esa sensación de no saber qué viene? A ver, yo en parte sí, o sea, en parte veo algunos amigos míos que salieron de la carrera, estudiaran lo que estudiaran, ¿no? Y empezaron a trabajar en una empresa, y algunos se han quedado en esa empresa, ¿no? Otros quizás hayan cambiado un par de veces de empresa, pero que al final tienen como una vida así como muy, muy estable. Y yo en algunos momentos eso me daba envidia de alguna forma, pero luego cuando lo pensaba realmente me daba cuenta que no, que a mí eso me parecería aburrido. Quizás ellos pues tienen como más estabilidad, ¿no? Tienen una casa, seguramente tienen mejores sueldos que yo, porque al final cuando tú te pasas 10, 15 años en una empresa, pues normal, te van subiendo el sueldo, tienes beneficios, tienes, ¿no? otras cosas, y yo muchas veces al cambiar tanto tengo que volver casi a empezar de cero, ¿no? Pero bueno, creo que va más con el tipo de vida que yo quiero vivir. Por otro lado, a veces también ha pasado lo contrario. Muchas veces amigos míos, ¿no? Me decían, José, cómo me encantaría hacer lo que tú haces, ¿no? Y irte por ahí, vivir X años aquí y allá. Y ellos mismos se contestan, pero no podría. En realidad no es que no puedan, es que en el fondo pues no quieren, porque aunque eso les suene bonito desde fuera, pues seguramente pues no encaje con lo que ellos son, o no sé, ellos quizá quieran una comodidad o una seguridad que la forma que yo he elegido pues no la tiene, ¿no? Entonces al final se trata de... No hay uno bueno ni uno malo, ¿sabes? No es mejor acabar la carrera y entrar en un trabajo y estarte toda la vida hasta que te jubiles en ese trabajo, ni ser como yo, que vas cambiando según... Porque las personas cambiamos y no somos siempre iguales, ¿no? Entonces como que vas adaptándote según a lo que quieres en cada momento. No hay uno ni mejor ni peor, es cada uno pues hacer lo que le hace más feliz, o sea, adapta mejor a lo que quiere en la vida. Desde luego. No, además que muchas veces uno desea lo que no tiene, pero en realidad no lo tiene porque a lo mejor no lo quiere. O sea, Uh-huh. Respecto a lo que me preguntabas que qué hice cuando volví, pues ahí fue cuando realmente empecé mi carrera profesional real, ¿no? Que fue en el mundo del turismo. Yo había estudiado comunicación audiovisual, pero al final, pues después acabé trabajando en turismo, y todo fue porque al llegar a haber vivido en Estados Unidos y en el Reino Unido, pues hablaba bien inglés o mejor que otras personas y conocía bastante pues el mercado anglosajón, y entonces me ofrecieron un trabajo para llevar a americanos que estaban en España de tour, de viaje, pues para llevarlos así en plan de guía.
Y la verdad que me gustó, ¿no? Porque combinaba un poco viajar, que me gustaba, con, bueno, pues hablar inglés y al final pues conocer a gente y el mundo pues, anglosajón siempre me ha gustado. Entonces me pareció una experiencia chula y lo acepté. Y ahí fue cuando yo entré en el mundo del turismo, que era un mundo del que yo no sabía nada. Y era un mundo o una carrera que nunca se me pasó por la cabeza estudiar. A pesar de que te he dicho que cuando tenía 5 años me planteé ser azafata, y que eso tiene que ver con turismo, ¿no? Pero que luego a la hora de la verdad, cuando tuve que elegir la carrera, nunca pensé en turismo, ni se me ha pasado por la cabeza. Y al final, pues mira, surgió así de forma inesperada y acabé trabajando en turismo pues más de 10 años. Qué bien, qué bien. Entonces ahí otra vez el culo inquieto por esa fecha decide otra vez mudarse de país y decides irte esta vez a un lugar un poquito más caluroso y te vas a Ecuador. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue por una oportunidad laboral o porque llegó ese ciclo en el que tú dijiste necesito un nuevo cambio y elegiste Ecuador, o sea, así, ¿no? Con los ojos cerrados en el mapa, o por algún momento concreto Ecuador te llamaba la atención? A ver, lo que te comentaba, ¿no? De los ciclos, pues yo empecé a trabajar como guía y la verdad que estuve como 5 años más o menos, o 5 y algo, y me gustaba mucho, pero pues cuando pasó ese tiempo, al final se me empezó a hacer igual, monótono, pues lo mismo de siempre. Sí, yo iba viajando con grupos, con distintos grupos, pero al final pues visitas los mismos países, eran siempre países de Europa, ¿no? Visitas los mismos países, y ibas a los mismos monumentos y en los mismos hoteles y se me empezó a hacer pesado, ¿no? Lo de estar viajando prácticamente la mitad del año con grupos, ¿no? Entonces decidí cambiar y empecé a trabajar en agencia de viaje. Pues típico horario, ¿no? Fijo de oficina y en un sitio fijo en Madrid, ¿no? Y pues al principio encantada con ese cambio, pero claro, luego ya pasaron otros 4 o 5 años y ya pues me empecé a cansar, ¿no? de siempre lo mismo. El trabajo me gustaba, o sea, a mí todos los trabajos que yo he hecho me gustaban, simplemente en que llega un momento en que necesito más o necesito algún cambio y por el motivo que sea, pues quizás en otras empresas, o si hubiera estado en una empresa grande, pues quizás me hubiera podido mover dentro de la empresa con nuevas responsabilidades, nuevas cosas, pero bueno, en los puestos en los que he estado, en las empresas en las que he estado, o no surgía esa oportunidad o a mí tampoco se me ocurría plantearla, ¿no? Entonces, claro, pues mi idea era, pues me cambio, hago otra cosa, ¿no? Entonces, pues después de ya 4 o 5 años fija en Madrid, ¿no? Pues empecé a echar de menos eso de viajar a menudo o de vivir fuera. Y ahí empecé a darle vueltas a la cabeza. En ese momento tenía 38 años y para suerte o para desgracia no tenía pareja, no tenía hipoteca, vivía de alquiler, no tenía nadie a mi cargo, o sea que en ese sentido era muy libre, ¿no? Para poder irme y hacer lo que quisiera. Y me fui a Ecuador, no con ningún... Bueno, sí con un trabajo. O sea, ese fue uno de los motivos de que yo tardara, ¿no? En irme. Yo hacía ya un año que le daba vueltas a la cabeza. Al final no sabía a qué parte del mundo irme. Al final fui descartando y fui perfilando y me quedé con Sudamérica. Y dentro de Sudamérica, pues yo quería un país más o menos tranquilo y con unas ciertas características. Y bueno, pues entre ellos Ecuador me parecía que las cumplía, ¿no? Y estuve buscando, pues sí, o sea, opciones de trabajo. Me apetecía irme con algo. Daba igual lo que fuera, pero no me apetecía irme y tener que viajar. O sea, es que mi idea no era me voy a viajar por el mundo, ¿no? Un año y luego vuelvo. No, yo lo que quería era irme a un sitio a vivir en ese sitio. A mí me gusta vivir en los sitios, ¿no? Y conocerlos bien y bueno, una vez que esté establecida, pues cuando pueda viajar, ¿no? Sobre ellos, pero no eso de coger la mochila y me voy a recorrer Ecuador o me voy a recorrer Sudamérica, ¿no? Y sí que esperé a tener algo, ¿no? Algún trabajo. Ahora mirándolo con perspectiva, en realidad da igual, ¿no? Una vez que te vas, y ahora que lo conozco, sé que es que puedes ir y encontrar trabajo muy fácilmente, ¿no? Pero claro, cuando no conoces las cosas como que da un poco más de miedo, un poco más de respeto, ¿no? Y yo buscaba oportunidades laborales en el mundo del turismo, pero también en otras áreas y surgió una oportunidad laboral en una ONG para coordinar la ONG y bueno, pues nada, allí que me fui. Tuve miedos, y tuve dudas antes de irme y sí que pensé pues lo típico, ¿no? De, a ver, tienes 38 años, que ya eres un poco mayor y si luego no te va bien y vuelves, a ver qué trabajo encuentras y tengo que dejar mi alquiler, que al fin y al cabo es un alquiler, pero
está súper bien de precio, me encanta mi casa. Y entonces sí que tenía ese miedo de dejarlo todo para irme, si no me va bien tengo que volver y como que volver a empezar de nuevo. Y yo quería irme, no sé, pues para un tiempo medio largo, ¿no? No para estar un mes fuera y luego volver. Entonces sí que tenía todos esos miedos y esas dudas, pero al final pensé que es que tenía más que ganar que perder. Y que me iba a frustrar y me iba a pasar años o tiempo diciendo, jope, es que no te fuiste al final, si te hubieras ido. Entonces dije, bueno, pues me voy y si no me va bien, pues volveré y pues sí, volveré a empezar. Ya, casa siempre va a estar ahí, desde luego. Entonces, o sea, yo creo que ahí sí que hay un aprendizaje importante que sacar. Cuando tienes que tomar ya una decisión como esa, ¿no? Ya tienes una cierta edad, cierta estabilidad en tu vida. Para ti, por ejemplo, en este caso, pesaba más el necesito un cambio, necesito seguir aprendiendo yo personalmente, que esa estabilidad. Sí, para mí totalmente. Ya te digo que mi trabajo me gustaba, el que hacía, y yo tenía una vida pues cómoda en Madrid, ¿no? Y Madrid me gusta, además. Pero eso, pues sí, como que me faltaba algo y claro, sabía que yo me iba a un país eh, que no sabía lo que me iba a encontrar allí, que me iba a la selva, no me iba a Quito, no me iba a una ciudad, que me iba a la selva y que me iba sí que me iba con un puesto, pero me iba con unas condiciones de trabajo mucho peores, ¿no? Porque al final yo me iba a una ONG que sí que me daban algo, me daban comida, alojamiento y me daban algo, ¿no? Pero no era como un sueldo, ¿no? Al final era una fundación sin ánimo de lucro y tampoco se lo podían permitir. Este no era el típico trabajo de expatriado, ¿no? Que te contrata una súper multinacional que te pone en casa y chofer y un sueldazo, ¿no? No, era todo lo contrario, pero sí, en ese momento de mi vida también me apetecía otro tipo de vida. Necesitaba un cambio en muchos niveles, ¿no? Y quizás uno de ellos era vivir una vida más tranquila y más sencilla. Yo siempre he sido una persona normal, que nunca he sido ahí una persona ni política, ni que le dé muchas vueltas a temas sociales, ni nada de eso, pero sí no sé bien por qué en esa época de mi vida sí empecé a pensar que estábamos viviendo todos en general, yo en particular, una vida, no sé, súper acelerada, todo el día comprando, todo el día, no sé, cada vez que sales de casa es para gastar dinero, o bien, aunque quedes para tomarte algo con alguien, pues al final te estás gastando dinero aquí, allá, siempre vas rápido. Quizás para personas que viven en sitios más pequeños o en ciudades más pequeñas no es así, pero en Madrid muchas veces para quedar con tus amigos ya es que parece que tienes que pedir hora, ¿no? Ya no es eso espontáneo de, venga, quedamos el viernes y no, es que yo no puedo, es que tal, es que... Y al final, venga, 2 meses después has conseguido quedar, ¿no? Y yo de alguna manera sentía que quería hacer mi vida más sencilla y disfrutarla de una manera más minimalista, ¿no? Y ese también fue uno de los motivos que me hicieron irme, ¿no? Luego, bueno, sí, viví una vida bastante minimalista en muchos sentidos y un poquito más dura, ¿no? de lo que yo me esperaba, pero también por voluntad propia y fue una buena experiencia. Y que, o sea, lo conseguiste entonces, minimalista. O sea, yo conozco un poquito tu experiencia, pero quiero que la cuentes qué tal fue ese minimalismo y si conseguiste por lo menos esa paz, ¿vale? Minimalista o no, pero si conseguiste la paz que ibas buscando. Sí, a ver, como experiencia fue genial, pero claro, mientras estás allí es duro. Yo ya había hecho voluntariado en Filipinas. Entonces, de alguna forma, yo sabía lo que me iba a encontrar, o sea, no me pilló por sorpresa. Yo, pues, cuando estuve en Filipinas, normalmente cuando haces voluntariados en sitios que tienen peores condiciones de vida de las que tú tienes, ¿no? Y muchísimos menos recursos, ¿no? Y sitios donde muchas veces pues, no hay agua caliente, hace muchísimo calor, las casas pues son de madera y pues así cutres, ¿no? Pues porque es lo que hay, ¿no? Entonces sí que sabía más o menos que me iba a encontrar un poco con eso. Lo que pasa es que, claro, pues ya al final muchas veces se hace duro porque al final todos estamos acostumbrados a tener ducha, a tener nevera y a tener una serie de comodidades que yo durante unos bastantes meses en Ecuador, casi un año, no tuve, ¿no? Y yo había elegido estar allí, o sea, a mí nadie me estaba obligando, ¿no? No como la gente que vive allí, yo lo hacía por propia elección, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hubiera días que me levantara y dijera, joder, ¿pero qué hago yo aquí? En esta mierda de sitio, que no me puedo ni duchar,
que no sé, a veces sí que tenía esa, pues no sé, como ese de, pues lo que hago yo aquí, no sé, que no tengo necesidad, yo podía estar feliz en mi casa y bueno, pero aún así, eso eran momentos puntuales, ¿no? Y aún así, pues la experiencia para mí merecía la pena. O sea, tú abrías la ventana y antes a lo mejor en Madrid encontrabas el edificio de enfrente y ahora abrías la ventana y a lo mejor estabas dándole de comer a un guepardo o algo. ¿Cómo era esa sensación, ¿no? De levantarte en la selva? O sea, levantarte... Ajá. O sea, ¿dónde te duchabas? Ya por curiosidad. O sea, a lo mejor no, a lo mejor yo es que estoy acostumbrada, pues lo tengo tan ensimismado que te duchas una vez, incluso 2 al día, ¿no? Muchas veces pues el cuerpo eso no lo necesita, pero ya por curiosidad pues ver, ¿no? De cómo era ese tipo de vida. Pues a ver, allí donde yo estaba no había agua corriente, se recogía el agua de lluvia y tú pues llenabas, la gente suele tener tanques o depósitos grandes con agua de lluvia y cuando llueve, porque en la selva llueve torrencial, ¿no? Pues se llenan los tanques. ¿Qué pasa? Que en la selva pues llueve torrencial unas épocas, pero otras épocas pues hay sequía y no llueve y entonces no hay agua, que esa es otra. Entonces allí te duchabas pues como se ha duchado la gente toda la vida antes de tener las comodidades que tenemos ahora, ¿no? Pues con cubos de agua, con cazos de agua, ¿no? Ahí de forma manual y con agua del tiempo, pues del clima, de lo que sea. Y yo que soy de ducharme con agua caliente hasta en verano, pues sí, para mí a veces todo eso era duro, ¿no? Y también vivir sin nevera es difícil, mucho más difícil que vivir sin lavadora. Por supuesto también vivía sin lavadora, ¿no? Es verdad que allí, como también había problemas de agua, bueno, sí que hay sitios, ¿no? Que te lavan la ropa. La gente no suele tener electrodomésticos en su casa, ¿no? No es como aquí que todos tenemos lavavajilla, lavadora, nevera. Allí es una zona rural, es una zona pobre. Y entonces, bueno, pues sí que hay sitios donde te lavan la ropa y lo de la nevera es súper duro porque aquí estamos acostumbrados a, pues eso, abrir la nevera y tienes lo que quieres o a cocinar. Yo, por ejemplo, que no me gusta cocinar, pues yo soy de cocinar y que sobre, ¿no? O bueno, si sobra porque no tienes más hambre, pues lo guardas, pues me lo como mañana, me lo ceno esta noche. Pero cuando vives en un sitio donde hace calor, pues la selva hace mucho calor y no tienes nevera, pues las cosas no se pueden guardar para el día siguiente. Entonces tienes que aprender también a cocinar lo que necesitas para ese momento, ¿no? Y entonces yo creo, y también hacer la compra de otra manera, ¿no? Más, a planear más, ¿no? Quizás. Entonces, al final aprendes de todo y te das cuenta, pues, sé que es muy obvio, ¿no? Y que todos lo sabemos realmente, que tenemos muchísimas comodidades, que la gente vive peor que nosotros. Lo que pasa es que, claro, en el día a día no te das cuenta, ¿no? Y cuando tú abres la ducha todas las mañanas, no te pones a pensar, que la gente en África, la gente en América Latina no tiene estas comodidades. Pues no, tú vas a lo tuyo, te duchas rápido para irte a trabajar, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú lo has vivido de primera mano, lo tienes más en cuenta, ¿no? Eso no es que te haga mejor persona tampoco, pero bueno, no está mal, ¿no? Tenerlo, creo que aprecias mejor la vida y aprecias mejor cosas que se tienen. No, pero que, o sea, que imagino que al final todo se acostumbra, pero que muchas veces damos las cosas por sentado. Sí, sí. O sea, totalmente, pero es que incluso si vas todos los días en coche y se te estropea el coche y una semana te toca ir en autobús, ahí te vas a dar cuenta de, yo mi coche y sabes lo que te hace el coche. Entonces sí, por eso es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Cualquier experiencia que te haga salir de tu zona de confort, ya más que zona de confort de lo de siempre, ¿no? Sirve también porque te hace reflexionar, ¿no? Y también te hace ver mucho tus límites, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no hubiera aguantado la forma de vida que yo he aguantado. Y lo mismo que te decía antes, eso no quiere decir que yo sea mejor persona ni mejor nada que los demás, ¿no? Pero yo conozco mis límites, pues quizás de una manera que otras personas no los conocen, ¿no? Y tampoco yo no pienso que la vida sea sufrir, ¿no? Y que haya que ser voluntario para pasarlo mal, ¿no? Y luego apreciar las cosas buenas que tenemos, no, ni mucho menos. Y yo repito, hay que saber y ser realista de que esa vida también existe y de que está y de que aquí estamos muy cómodos y que así estamos cómodos porque hemos tenido la suerte, porque es que es suerte de haber vivido aquí. Hay gente que emigra y llega aquí y busca esa suerte, pero nosotros no, nosotros la hemos tenido porque hemos nacido en un sitio así. O sea, sobre todo sí, eso es súper, súper importante. Sabes que lo que tú tienes
no es por lo que tú has conseguido. Sí, el puesto, ni siquiera el puesto X de director que tengas y el BMW en la puerta, no es porque tú has conseguido, o sea, es porque has tenido la suerte de nacer en este país con unos padres que te han podido dar X educación y llevar a la universidad, porque a su vez, pues tuvieron unos padres o unas personas que lucharon por unos derechos en un país que entonces, en ese sentido también creo que los americanos tienen mucho más la filosofía esa del give back, ¿no? De devuelve a la sociedad, ayuda de alguna manera porque tú estás aquí en este país y tienes estas condiciones por casualidad. Totalmente de acuerdo. O sea, yo intento ser consciente muchas veces de eso, ¿no? Y a veces cuando me quejo por cosas banales digo, ¿y tú de qué te quejas? Porque podrías estar muchísimo peor. Así que, bueno, terminaste esa etapa en el voluntariado y en algún momento decidiste que de la selva te quisiste ir a los Galápagos. A las Galápagos. La verdad es que no sé si es más masculino o femenino. ¿Cómo ese cambio y qué tal vivir, ¿no? en un paraíso que se ve tanto de viaje, pero que a lo mejor a la hora de trabajar allí, pues no es tan bonito, o sí? No sé, cuéntanos un poco. Yo cuando se dice las Galápagos, porque son las Islas Galápagos, ¿no? Como las Islas Canarias. Yo cuando fui a Ecuador, yo lo único que sabía es que me había comprometido 8 meses a estar allí de coordinadora en la fundación. Y después de eso no sabía si Ecuador me iba a gustar y me iba a quedar, tampoco sabía en temas legales tipo visa y eso, si me iba a poder quedar o qué, o bueno, eso fue, ¿no? Entonces acabaron los 8 meses con la fundación y yo decidí que me quería quedar en Ecuador, pero que me apetecía un poco pues retomar el tema del turismo, ¿no? Como intentar trabajar en turismo, ¿no? Al final, una de las cosas buenas del turismo es que puedes trabajar en cualquier sitio, ¿no? Porque es algo que existe en todos los sitios y sobre todo si hablas inglés y si tienes experiencia, pues como que siempre es fácil, ¿no? Hacerte un hueco. Y eso hice. La verdad que fue fácil, ¿no? Conseguir una visa en Ecuador y busqué un trabajo y pues me dieron un trabajo dirigiendo un hotel. Era un hotel pequeño, solamente de 17 habitaciones, pero claro, para mí sí que era una responsabilidad, ¿no? Yo nunca había tenido personas a mi cargo y nunca había tenido, ¿sabes?, un puesto de tanta responsabilidad, ¿no? Me sentía capaz de hacerlo porque sí que tenía muchísima experiencia en turismo y en atención al cliente y en temas de ventas, pero bueno, sí me pareció una buena oportunidad, ¿no? El hotel estaba en la selva igualmente, ¿no? Entonces ese fue como, antes de irme a Galápagos tuve esa experiencia de la que también aprendí mucho. Y después de un año, bueno, de 2 años ya casi en la selva, ¿no? El que estuve casi en el voluntariado y este año que estuve en ese hotel, pues estaba un poco cansada de la selva, porque la selva es duro, ¿eh? Ahí... Mira que estábamos en un hotel, ¿no? Pero al final esos hoteles de selva son como hoteles remotos, ¿no? Que tú tienes que vivir en el hotel. Y en la selva, pues eso, hay muchas carencias, hay muchos bichos. A mí no me gusta entrar en mi habitación y que haya tarántulas y cosas así, ¿sabes? Pues ya sabes que cuando te vas a la selva, pues sí, va a haber cosas de esas, ¿no? Pero pues llega un momento que al final, no sé, se me hacía ya un poco pesado, ¿no? Y mira que en el hotel, obviamente en el hotel sí que había ducha caliente y sí que había una serie de comodidades, ¿no? Porque era un hotel bueno. Pero me apetecía cambiar y yo tenía muchas ganas de ir a Galápagos. Galápagos, aunque mucha gente no lo sepa, pertenece a Ecuador, ¿no? Y entonces yo, pues estando allí, me parecía una buena oportunidad, ¿no? De vivir en ese sitio que todo el mundo ha oído hablar de él, pero que suena ahí como tan exótico y tan remoto y nadie conoce. Y entonces, pues lo mismo, me puse a buscar oportunidades para trabajar en Galápagos, en algún hotel, ¿no? Aprovechando que ya había dirigido algún hotel, pues ir también por ese camino y pues sí, conseguí un trabajo igual en otro hotel pequeñito, ¿no? Porque en Galápagos todo es pequeño. A lo mejor la gente piensa que Galápagos es un destino de lujo y no lo es. Es un destino de lujo en cuanto a que es muy caro, pero no aunque haya hoteles como estos que hay en Dubái, ¿no? En cualquier sitio así, pues enormes y con un montón de servicios. No, todo lo contrario. Allí no hay cadenas hoteleras y todo lo que hay son pequeños hoteles tipo hotel boutique, pues de máximo 10, 15, 20 habitaciones, ¿no? Sin más. Y igual que ir a Ecuador y buscarse la vida en Ecuador no es fácil, en Galápagos no es tan fácil, ¿no? Hay muchas restricciones y ni siquiera para los ecuatorianos o para gente como yo que tenía un DNI ecuatoriano y una visa
sin límites ecuatoriana, ni siquiera es fácil ir, ¿no? Está todo muy, muy restringido. Es un poco como en Australia, ¿no? Que también quieren preservar mucho su naturaleza, ¿no? Que es lo que les hace famosos. Pues en Ecuador igual, ellos son muy conscientes de que al final, si tenemos turismo es porque tenemos especies endémicas que no existen en ningún otro sitio, entonces eso hay que cuidarlo mucho. Y entonces, al final también, como es un sitio donde se vive del turismo, mucha gente quiere ir. Incluso los propios ecuatorianos, muchos quieren ir, entonces para evitar esa inmigración masiva, incluso dentro de su propio país, pues tienen muchísimas restricciones y no es tan fácil, ¿no? Necesitas un poco como en Estados Unidos, un sponsor, alguien que te haga un contrato, alguien que demuestre que no ha podido encontrar en la isla nadie con mejores habilidades o un currículum mejor que tú para cubrir el puesto, entonces es un poco largo, ¿no? Pero bueno, al final pues lo conseguí y para allá me fui. Y la vida en Galápagos es bonita, pero tiene también muchísimas limitaciones. Galápagos son muchísimas islas, un archipiélago de muchas islas, pero habitables solo son 3. Y yo me fui a vivir a la más bonita de todas, bonita en el sentido de que es la más rústica y la menos desarrollada, ¿no? Que se llama Isabela. Y allí, pues, básicamente casi todas las calles son de arena, hay muy poco asfaltado. Pero claro, al final, o sea, y es muy bonito. Y ahí, o sea, es súper chulo, ¿no? Ir a Galápagos. Es que lo bueno de Galápagos es que te encuentras a los animales por allí. En la selva no es así. O sea, en la selva, si tú te vas en plan una expedición con un guía y no sé, y en plan duermes en un campamento y estás ahí, pues, como que ves animales, pero los animales se esconden en la selva y en todos los lados. Es difícil verlos. Y aparte que son peligrosos, muchos, ¿no? En lo que decías tú, un guepardo, una serpiente, cualquier cosa, pues es peligrosa. Y en Galápagos los animales no se esconden, están por allí viviendo con la gente y encima no son peligrosos, porque ya ves, los lobos marinos, las tortugas gigantes, los pingüinos, las iguanas de mar, o sea, las iguanas, nada de eso es peligroso, ¿no? Y están todos por allí. Y eso es lo que te flipa, ¿no? De Galápagos, que tú vas andando por la calle y te encuentras, pues eso, un león marino, bueno, unos cuantos, pues iguanas por todos lados. Y eso es muy chulo, ¿no? Y pues a un sitio, además, si te gusta el mar y la playa, pues ideal, ¿no? También. Pero claro, tiene limitaciones en el sentido de que es todo súper caro y que igualmente hay muy pocas cosas. Yo, para que te hagas un ejemplo, tú y las personas que estén escuchando esto, en Ecuador y en Galápagos la moneda es el dólar desde hace muchos años. Ellos no tienen moneda propia, sino que es una economía dolarizada. El dólar es la moneda oficial y el sueldo normal en Ecuador más o menos son 300, 400 dólares. Eso es lo que gana el 90% de la población. En Galápagos, por ley, el sueldo es mayor. El sueldo son 700 dólares, ¿no? Porque todo es más caro y la propia ley obliga a que el sueldo básico, que diríamos, que es el que cobra casi todo el mundo, pues sea eso. Eso es uno de los motivos también que la gente quiera ir, ¿no? Pero con un sueldo de 700 dólares al mes, que es menos de lo que cobra pues mucha gente, ¿no? En España. Una sandía cuesta 10 dólares. Una lechuga cuesta 4 dólares. Entonces, de ese precio son las cosas. Sí, ganas más, pero es que te lo gastas en eso, en comer, básicamente, ¿no? Y no solo eso, sino que llegan muy pocas cosas, ¿no? Ahí en la isla no se produce casi nada. Por eso mismo que quieren proteger todo, porque ya en los años, pues a principios de siglo y en el siglo XIX se introdujeron, pues los primeros colonos introdujeron muchas especies, llevaron cerdos, cabras, vacas, pues lo típico, ¿no? Y plantaron tomates y cosas. Y esas especies se empezaron a comer a las especies propias, ¿no? Y se empezó a perder mucho. Entonces, bueno, pues ya en los años, no sé, 60, 70, con todo esto del conservacionismo, pues se decidió que eso no podía ser, ¿no? Y entonces, pues se prohibieron un montón de cultivos, un montón de animales y casi no se puede cultivar nada, entonces todo tiene que venir del continente. Entonces, claro, viene un barco cada 15 días, desde Guayaquil normalmente, que es lo más cercano, y claro, pero el barco trae pues lo que trae, ¿no? Pues cosas así básicas, ¿no? Y muchas veces, pues cuando ya se están acabando, entonces el día que el barco trae, hay de todo, y todo el mundo va a comprar rapidísimo, pero claro, a medida que va pasando el tiempo, las cosas se van acabando, y los últimos días antes de que venga el barco, es que no hay casi de nada, y te puedes recorrer todas las tiendas de Galápagos, que no son muchas, ¿no? Pero buscando pollo a lo mejor, y no hay pollo, o solo queda un pollo y está, pues imagínate, a 5 veces más. Entonces, claro, al final vives en un sitio muy bonito y único en el mundo, pero igualmente tienes limitaciones a las que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, durante un periodo de tiempo, pues como en la selva, ¿no? Pues durante un periodo de tiempo, por la experiencia, pues está guay, es súper chulo, pero bueno, pues a largo plazo
también te apetece, no sé, otras cosas. Y yo también tengo que reconocer que en mi último trabajo en Galápagos me quemé mucho, ¿no? Porque al final, como te decía, yo tenía que vivir en el hotel donde trabajaba, entonces al final, cuando vives donde trabajas, acabas trabajando 24 horas y encima, ¿no?, con clientes. Trabajar de cara al público muchas veces es muy duro, ¿no? Y entonces sí acabé un poco quemada. Y en esos 3 años que viví en Ecuador, ¿no?, en ningún momento ni salí de Ecuador. Yo quería aprovechar para viajar por Ecuador, ¿no? Entonces no salí de Ecuador y ni siquiera fui a España ni unas navidades, ni un verano, ni nada. Al final, pues no sé, por cosas que surgieron, porque fui enganchando trabajos, porque prefería conocer Ecuador, pues nunca fui, ¿no? Entonces de repente, después de esos 3 años, quizás ha sido mi ciclo más corto, ¿no? Ya te digo que mis ciclos son de 4 o 5 años. Sí que estaba quemada del trabajo, me apetecía eso, pues ir a España un tiempo, ver a mis padres, ver a mis amigos y un poco pues vivir una vida durante un tiempo otra vez, ¿no? Pues no sé, un poco más cómoda. Y por eso volví. Genial. Bueno, a ver, también el cuerpo te lo pide. Bueno, entonces ya llegamos casi que a la última de las últimas experiencias, ¿vale? Pues hacemos un pequeño salto temporal y de nuevo has dado totalmente, o sea, un giro total a tu carrera. Ya incluso le dijiste adiós al turismo, hiciste un curso te metiste en los negocios online, hiciste un curso de copywriting que bueno, para el que no sepa lo que es, si quieres explicarnos un poquito qué aprendiste, qué te aportó diferente a tu carrera, si te gustó, si no, y bueno, qué es. Pues sí, es un poco lo que dices, ¿no? Yo cuando volví de Ecuador, pues volví, no sé, con ganas de hacer nuevas cosas, ¿no? Y un poco quemada de ese trabajo y sobre todo de cara al público. Y todos los trabajos de turismo, ya estés en el puesto que estés, obviamente te expones más que otros al público y a los clientes, pero bueno, al final en todos tienes, ¿no? Entonces yo vine como con ganas de hacer algo distinto, de cambiar y no sabía muy bien qué, ¿no? Pero bueno, pues estaba en España de nuevas, empezaba de cero y era como un momento estupendo, ¿no? Entonces yo ya seguía algunos blogs y algunas cosas así online y me llamaba la atención esto del copywriting, ¿no? Porque aunque yo nunca había escrito así de manera muy profesional, siempre me había gustado escribir, siempre pensé que era una habilidad, ¿no?, que yo tenía. Y el copywriting, pues básicamente es escritura persuasiva, ¿no? Utilizar las palabras para conseguir que la gente haga cosas que tú quieres que hagan, ¿no? En última instancia, esas cosas suelen ser vender, ¿no? Vender algo, pero pueden ser otras cosas. Al final todas las webs tienen textos, todo en la vida tiene textos, ¿no? La carta de un restaurante tiene texto, cualquier cosa tiene, un email normal, ¿no?, de tu día a día con un cliente tiene texto, ¿no? Y según cómo lo escribas de una forma o de otra, pues te puede hacer eso, que la gente te acabe comprando, que vaya más a tu restaurante o todo lo contrario, ¿no? Entonces el copywriting es un poco pues enseñar esa habilidad, ¿no? Entonces yo decidí hacer un curso y pues intentar hacerme freelance y vivir un poco pues de eso, del mundo online. El copywriting también existe, por supuesto, en la publicidad y en otros negocios que no son online, pero había un auge un poco, ¿no?, en el mundo online de copywriting y de los copywriters. Y así, bueno, pues yo empecé haciendo ese curso que no sabía dónde me iba a llevar, pero lo que te digo, pues estaba en España, acababa de aterrizar, no sabía bien qué hacer, quería un cambio. También quería un poco descansar, ¿no?, unos meses y aprovechar pues para ver amigos, a familia, hacer cosas que hacía 3 años que no hacía y bueno, pues me pareció buena idea hacerme este curso y bueno, pues a ver qué pasa. Y bueno, ¿qué te aportó y qué te siguen aportando los negocios online y el tema del copy? Bueno, al final no trabajaste de copy, sino que fuiste contratada. ¿Y qué tal esa experiencia trabajando, ¿no?, en remoto, ¿no?, las ventajas y las desventajas de entrar a trabajar en los negocios online? Pues efectivamente lo que tú dices, pues hice el curso de copy, que ahí además fue donde nos conocimos tú y yo, gracias a ese curso. Después, o sea, antes de que yo realmente pudiera poner en práctica nada que tuviera que ver con el copy, ni hacerme freelance como era mi idea, ni buscar clientes, pues surgió otra oportunidad de trabajo también en el mundo online como asistente virtual. Asistente virtual es otra profesión, también demandada en el mundo online, que yo sí que había escuchado lo que era y también se me había pasado por la cabeza, ¿no? Que yo con mi perfil, ¿no?, y con las habilidades que yo traía del mundo offline, sí que podía convertirme de forma quizás medio fácil, ¿no?, en un asistente virtual para algún emprendedor digital.
Y aunque lo tenía en mente, bueno, lo que te digo, surgió este curso de copy y dije, venga, pues lo voy a hacer, ¿no? Y al final, pues he acabado trabajando de asistente virtual, porque ya ves que es una constante en mi vida, ¿no? También estudiar una cosa para acabar trabajando de otra, que no me importa porque siempre aprendo cosas y conozco a gente, ¿no? En los cursos que hago, en las formaciones que hago. Y eso también es súper importante. Y al final, pues, Ángel Alegre, que es el emprendedor detrás de un blog que se llama viviralmaximo.net, que yo seguía ese blog, pues sacó una oferta. Y yo, pues, me apunté a esa oferta, la verdad que sin mucha pretensión de que me cogieran, porque no tenía ninguna experiencia, no sabía nada del mundo online ni nada. Pero, pues, me apunté, pues, por lo típico de voy a intentarlo, ¿no? Que no se me quede aquí esta espinita y fíjate. Las cosas al final en la vida hay que intentarlas porque al final, pues, de un montón de personas que se presentaron al puesto, pues he acabado yo trabajando de asistente virtual. Y para los que no sepan lo que es un asistente virtual, así en pocas palabras, es la persona que le hace la vida más fácil al emprendedor digital con el que trabaja, ¿no? Porque al fin y al cabo los emprendedores digitales suelen empezar solos, ¿no? Tienes tu proyecto, quieres crear tu blog o lo que sea y pues empiezas solo, lo haces tú solo y si tienes pues la suerte, ¿no? Y el buen hacer sobre todo de que te va bien, empiezas a crecer, pues al final llega un momento en que creces, tu comunidad crece, tus lectores crecen, los productos o servicios que ofreces crecen y llega un momento pues que no das abasto, ¿no? Para hacerlo todo y empiezas a necesitar ayuda de alguien, ¿no? Y ahí entra un poco el asistente virtual, que es esa persona en la sombra que ayuda al emprendedor pues, con su negocio, porque hay un montón de tareas detrás de cualquier negocio normal y también detrás de un negocio online. Y son tareas pues, que al final el emprendedor, si se dedica a ellas, pues no se concentra en lo que se tiene que concentrar, que al fin y al cabo es hacer crecer su negocio y aportarle valor a sus lectores o comunidad o clientes, ¿no? En la forma que le aporte valor, ya sea escribiendo artículos o haciendo un podcast o haciendo cursos o lo que sea, ¿no? Y eso es lo que yo hago desde hace poquito, ¿no? Porque llevo un año y pocos meses, ¿no? ¿Y cuál ha sido, o sea, qué ha sido lo que más te ha aportado entrar ahora a lo que es a trabajar en el mundo online, ¿no? Después de todo lo offline y tan de cara al cliente que tú habías hecho, a de repente entrar en un trabajo en el que estás detrás de la pantalla y a la que te permite trabajar desde cualquier lugar. Pues por un lado eso, ¿no? Quizás lo más obvio, ¿no? Mucha gente quiere entrar en el mundo online precisamente por eso, ¿no? Porque trabajas en remoto, puedes trabajar de donde quieras, te da flexibilidad, te da libertad y sí, es totalmente así, ¿no? Porque es verdad que eso era algo importante para mí, ¿no? Pues poder vivir donde yo quiera, porque a mí me gusta viajar. Yo también en Ecuador, pues al final tuve una pareja, ¿no? Y pues para mí es importante a lo mejor poder pasar algunas temporadas, ¿no? en Ecuador, de donde sé, y otras temporadas aquí, o vivir en otros sitios, ¿no? Y tener un horario pues, con cierta flexibilidad, no el típico horario súper rígido de oficina, y eso pues te lo da un negocio online, pero más allá de eso, al final, por lo menos en mi caso personal, porque trabajo para un proyecto muy chulo y trabajo para un proyecto que me gusta, pues eso también me llena, ¿no? Poder ayudar a otras personas, ¿no? A través del proyecto en el que participas, ¿no? De los cursos que hace o de los servicios que ofrece el emprendedor, ¿no? Para el que tú trabajas. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es en temas de mentalidad, de energía y de aprendizajes. Los emprendedores, ya sean digitales o no, yo creo que al final el emprendedor tiene mucho que ver con la mentalidad, ¿no? Que tú puedas emprender o no, con un tipo de mentalidad, ¿no? De atreverte a hacer cosas, de no ponerte límites, ¿no? Y creo que todo el mundo que trabaja en un negocio digital tiene que ser emprendedor. Y con ser emprendedor no me refiero a que tú tengas que montar tu propio negocio. Yo, por ejemplo, me considero una persona emprendedora, pero no, yo no tengo mi propio negocio ni tampoco tengo ganas, ¿no? Yo lo que tengo quizás es una actitud emprendedora, ¿no? De hacer cosas y que tengo mis miedos y mis limitaciones como todo el mundo, pero bueno, sí que soy capaz, ¿no? de dejarlas a un lado, ¿no? Para hacer cosas. Y al final, cuando tú trabajas en el mundo online, estás rodeado de emprendedores y de gente con esa mentalidad. Y si tú ya la tienes, es que se te potencia muchísimo más, porque estás como en esa burbuja, ¿no? Donde todo es así, ¿no? Entonces se crea ahí pues una energía y estás aprendiendo cosas, ¿no? Y ya no me refiero a cosas de cómo funciona la herramienta A o B o cómo hacer esto en un blog, ¿no? Sino aprender cosas que te hacen pensar y
y sobre todo que tienen que ver eso con temas de mentalidad y actitud. Para mí eso es lo más importante que a mí me aporta trabajar en el mundo online. Totalmente cierto. La verdad que ojalá, ¿no? Yo también ya intentando, yo también me considero una persona bastante emprendedora, pero como tú no considero que ser emprendedor tiene que ser tener un negocio propio, sino al final emprender es empezar y empezar sin limitación, ¿no? Aventurándose a lo que venga. Sea tuyo, sea no, pero bueno, estar alineado también con lo que crees y sueñas. Así que, bueno, pues me alegro muchísimo, la verdad que yo siempre aprendo un montón hablando contigo, María. Ya por terminar, ¿vale? La última pregunta es, ¿qué consejo, ¿vale? le darías a alguien, véase la María de 20, 23 años o a la persona que ahora mismo se encuentre en esa edad, que esté un poco perdida y que a veces no se atreva a hacer ciertas cosas? Bueno, esta pregunta es muy difícil. Pues ya, yo sé Porque al final... de consejo, yo sé que no puedes elegir uno, pero... No. O sea, al final es difícil, ¿no? Porque cada persona somos de una forma y cada momento de tu vida, ¿no? es de una forma, pero yo creo que lo más importante es tener muy claro que tu vida depende de ti y que tú eres responsable de tu vida y de todo lo que te pase o de la mayoría de cosas que te pasen, ¿no? Y muchas veces eso no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? Y muchas personas a veces van o vamos, yo también he ido a veces, ¿no? Pues sin planificar y ahí por donde te vas dejando llevar, o si las cosas no las consigues parece que es la vida la que te haga que no las consigues, ¿no? No haber estudiado esto o aquello, ¿no? Y nos quejamos mucho. Yo me he dado cuenta de, quizás eso, viviendo en países que tienen menos cosas, me he dado cuenta de que nos quejamos de todo y que le echamos la culpa a la vida, al jefe, al tráfico, a que vivo en Madrid, a que ahora hace calor, a que luego llueve, no sé, a que el mercado laboral está muy difícil, que hay mucho paro, que época me ha tocado vivir. Y el único responsable de tu vida eres tú. Entonces, cuando te metas eso en la cabeza, que realmente puedes hacer lo que tú quieres, que te costará más o menos tiempo y más o menos esfuerzo, pero si tú estás dispuesto a pagar el precio, que ese es el problema, que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de lo que cuesta conseguir las cosas, pero si tú estás dispuesto a pagar el precio y te haces responsable plenamente de tu vida, de verdad que puedes conseguir lo que quieras. Pues me parece un consejo muy bueno. Intentaré aplicármelo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias de corazón, de corazoncísimo, que hayas venido al podcast y nada, me despido, pero vaya, que esto es un hasta luego. Pues nada, Paloma, yo encantada de hablar contigo como siempre y también de haber pasado por aquí.